Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy el doctor Eduardo Cárdenas del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Quisiera agradecer a los organizadores del Congreso SOISTE y al Laboratorio Merck por la oportunidad de estar aquí para hablarles un poquito de la experiencia que tenemos ahí en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre tratando a los pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Vamos a presentarles unos casos clínicos, son dos, sobre el uso de cetuximab en los pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Este es el primero, un hombre de 58 años de edad, con antecedentes de tabaquismo o ingesta de alcohol importantes como factores de riesgo para el cáncer de cabeza y cuello, hipertenso de larga evolución, que inicia su padecimiento actual en 2016 al referir disfagia y tos en accesos ocasionales. Para 2018 presenta aumento de volumen submandibular derecho, el cual ya es doloroso y con incremento de la disfagia, el cual habla de esta progresión de esta lesión que probablemente estaba ahí desde 2016. En abril del 2019 por fin es valorado por un oncólogo quirúrgico, usando la lentitud en el diagnóstico temprano de estos pacientes que finalmente ya llegan en enfermedades realmente avanzadas. Se realiza un ATAC, la cual reporta múltiples adenopatías en niveles 1, 2 y 3 bilaterales. Y el 28 de junio de 2019 se realiza una biopsia de estos ganglios cervicales, la cual reporta un carcinoma poco diferenciado. En septiembre de 2019 se hace una endoscopía, la cual reporta un tumor faríngeo abscedado, mostrando que el tumor se originaba de ese sitio primario. Finalmente llega al Centro Médico Nacional y el 4 de diciembre de 2019 se presenta en el Comité Multidisciplinario de Tumores de Cabeza y Cuello, donde nos unimos los oncólogos quirúrgicos, los radiooncólogos y los oncólogos médicos para discutir el manejo multidisciplinario, como debería de ser en todos los casos. Entonces tenemos un hombre de 59 años de edad con un carcinoma epidermoide bien diferenciado, con una etapa clínica 4A, subsitoamígdala. Podemos ver ahí las imágenes de la endoscopía, cómo está el tumor ahí, en el amigdalino. La tomografía muestra estas adenopatías verdaderamente importantes, mucho volumen tumoral que iba a ser muy difícil poderlo resecar, y finalmente se considera que no es candidato ni a resección quirúrgica ni a radioterapia por el alto volumen tumoral, y se pensaba darle un esquema de inducción. Entonces inicia tratamiento con TPF el 11 de diciembre de 2019. Sabemos que este esquema TPF de inducción es controversial, ya que no ha habido una evidencia de beneficio en supervivencia global, pero en estos pacientes que tienen mucho volumen tumoral, que son frecuentes en nuestro medio, así como en otros lados, habitualmente tratamos de dar quimioterapia para reducir el volumen tumoral y posteriormente poder ofrecer un tratamiento locorregional al paciente. Completó 4 ciclos, realmente el esquema habitualmente son 3, después de esto no pensamos ver más respuesta al tratamiento, pero como tenemos tiempos de espera largos para el inicio de radioterapia, si el paciente no va a iniciar, no nos queda de otra más que a veces dar hasta 4 o 6 ciclos de TPF. Finalmente ya inicia la radioterapia y se combina con cetuximab, la cual termina en agosto de 2020. Esto porque como el paciente era hipertenso, ya tenía daño renal y no se consideró elegible para cisplatino, a pesar de ser un paciente relativamente joven. Termina en agosto del 2020 y presentada en los estudios de imagen todavía algo de persistencia de la enfermedad. Ahí tenemos los estudios de imagen de PET y de tomografía, por lo cual inicia nivolumab el 5 de noviembre de 2020, antes de ser una enfermedad persistente a pesar de un tratamiento radical, cosa que no es sorprendente por el alto volumen tumoral que tenía el paciente. Completa 10 ciclos para abril del 2021 y tiene progresión de la enfermedad tras solo un intervalo libre de progresión de 5 meses. Entonces, nuevamente, estos pacientes que tienen manejo con inmunoterapia, la supervivencia libre de progresión se ha visto en los estudios pivotales en el CheckMate 141 que no mejora mucho la supervivencia libre de progresión. Los pacientes te van a progresar en promedio alrededor de los 2 a 4 meses. Aquí estamos viendo 5 y es probablemente porque el acceso a los estudios de tomografía para identificar la progresión son limitados en nuestro medio y por eso vemos un poquito más, pero finalmente el paciente progresa y entonces hay que pensar en darle una nueva opción de tratamiento. Podemos ver ahí la lesión nuevamente cómo había crecido. Realmente había tenido una buena respuesta al tratamiento de inducción y bioradioterapia. La respuesta fue parcial, pero ante la persistencia de la enfermedad pues no se podía dejar sin ningún manejo y se le da nivolumab. Y ahora estamos viendo la progresión y hay que pensar en darle un nuevo esquema de tratamiento.
Entonces decidimos tratar de hacer una reinducción con sales platinadas y cetuximab. Y usamos un esquema TIPEX que inicia el 9 de abril del 2021. Lo damos modificado, combinado para darlo todo bisemanal. Y dimos finalmente 6 ciclos de este esquema modificado bisemanal, que para junio del 2021 termina. Tenemos enfermedad estable y posteriormente continuamos con cetuximab de mantenimiento, el cual continuó hasta septiembre del 2021, en donde podemos ver una nueva progresión. Entonces, le ganamos otros 6 meses. Si vamos sumando las supervivencias libres de progresión, este paciente está pasando el año de supervivencia en enfermedad persistente o recurrente, por lo cual generalmente estos pacientes tienen muy mal pronóstico. La expectativa de vida son solamente 6 meses antes. Ahora con las nuevas opciones terapéuticas estamos viendo que hay este beneficio y también podemos ver cómo hay un beneficio con la reinducción o el rechallenge con cetuximab, ¿no? A pesar de que ya lo habíamos ocupado en la enfermedad localmente avanzada, podemos lograr controlar la enfermedad teniendo un sistema inmunológico competente que nos permite manejarlo. Ante la progresión en septiembre de 2021, el paciente posteriormente continuó con capecitabina para unos meses más de supervivencia libre de progresión y lamentablemente después de esto progresó y fallece por la misma enfermedad que seguía avanzando. Pero finalmente pudimos duplicar fácilmente su supervivencia global gracias a las nuevas opciones terapéuticas que tenemos. El segundo caso es un hombre de 78 años. Realmente como factores de riesgo no tenemos ninguno, así que habría que pensar que este paciente tiene probablemente un cáncer asociado a virus de papiloma humano. Lamentablemente no tenemos acceso a la determinación de BPH por nuestra clínica con P16 o PCR y eso va a quedar como desconocido. Antecedentes de importancia: hipertenso, actualmente sin tratamiento ya que ha estado relativamente controlado. Él inicia su padecimiento oncológico en septiembre del 2020 durante una consulta odontológica, que es muy frecuente que los pacientes de cáncer de cabeza y cuello los capte primero el odontólogo. Una tumoración en el carrillo izquierdo, se realiza una cirugía maxilofacial con toma de biopsia, el cual reporta un carcinoma moderadamente diferenciado queratinizante, y en noviembre del 2022 en su hospital regional le realizan una resección amplia para completar el abordaje oncológico y una disección radical de cuello con reporte histopatológico de un carcinoma moderadamente diferenciado, queratinizante, con márgenes positivos y uno de 18 ganglios positivos para metástasis. El paciente es enviado al Centro Médico Nacional para evaluar la posibilidad de radioterapia, pero tarda un par de meses en llegar. Estábamos hablando de noviembre para diciembre, enero, ya estábamos viendo en el Centro Médico Nacional de noviembre. Tenemos que, a pesar del manejo oncológico quirúrgico de inicio, para cuando lo presentamos en comité, ya había una tumoración de 3 a 4 centímetros nuevamente en el carrillo izquierdo. Entonces estamos viendo una recurrencia o una persistencia de la actividad que pudiera haber quedado después de la resección amplia, y por lo cual también con adenopatías, con lo cual habría que considerar antes de un manejo, después de la cirugía, probablemente quimio-radioterapia o una nueva resección. Se presentó en el Comité de Tumores de Cabeza y Cuello y la decisión multidisciplinaria es que no era candidato a cirugía y se valoraría darle quimio-radioterapia. Aquí es importante mencionar que es un paciente de 78 años. Por la edad del paciente ya su función renal estaba deteriorada, además de la hipertensión de larga evolución. Y considerábamos que iba a ser muy tóxico darle un esquema de TPF a este casi paciente octogenario. Entonces decidimos iniciar un esquema TIPEX, que estrictamente es un esquema para enfermedad recurrente metastásico paliativo, que siendo ortodoxos, realmente el paciente es lo que estaba teniendo. Ya lo habían operado y tuvo recurrencia, ¿no? Entonces, como el paciente no había recibido radioterapia, lo que estábamos pensando es que en algún momento iba a ser candidato a radioterapia, con intento todavía de un buen control locorregional, y consideramos que iba a ser mejor combinarlo con cetuximab. Entonces se inició como esquema inicial TIPEX, completa 4 ciclos en marzo del 2023, y posteriormente se inicia cetuximab de mantenimiento, en lo que por los tiempos prolongados por el acceso a la radioterapia, sobre todo que ahorita están remodelando el servicio en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, iba a tardar en iniciar radioterapia. Termina en marzo el TIPEX y estamos viendo que inicia radio hasta octubre. Entonces, de marzo a octubre se mantuvo en mantenimiento con cetuximab, con lo cual se logró un control de la enfermedad,
y ya en octubre inicia la biorradioterapia, la cual el paciente actualmente todavía está continuando y ha tenido una muy buena respuesta. Estamos esperando que termine la biorradio para poder hacer un estudio de control tomográfico, pero clínicamente de una lesión de 3-4 centímetros que tenía en el carrillo izquierdo, la lesión prácticamente hoy en día tiene una respuesta completa, clínicamente. Y clínicamente es importante en cabeza y cuello porque son lesiones que fácilmente podemos explorar en el consultorio. Realmente yo les digo a mis residentes, ¿para qué quieren una tomografía si pueden medir directamente el tumor en la cavidad oral, ¿no? Entonces, afortunadamente este paciente tiene una muy buena respuesta a la biorradioterapia y estamos esperando que la mantenga. Y lo que nos deja todavía otras opciones al momento de la recurrencia será nuevamente inmunoterapia. Y como el caso previo, en caso de que progrese a la inmunoterapia, todavía podríamos ocupar nuevamente una reinducción, un rechallenge con cetuximab más quimioterapia en una técnicamente tercera línea de tratamiento. Con esto termino. Espero que estos casos hayan sido ilustrativos de lo que estamos haciendo ahí en el Centro Médico Nacional para el manejo de los pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Recordando que a pesar de que hoy en día la primera línea de tratamiento en la enfermedad avanzada, recurrente o metastásica del cáncer de cabeza y cuello es la inmunoterapia en pacientes PDL1 positivos, todavía hay un grupo de pacientes, sobre todo aquellos que no han recibido previamente radioterapia, en aquellos que no hay enfermedad metastásica y todavía estás pensando en una cirugía o radiación para el control locorregional. La quimioterapia con cetuximab sigue siendo una excelente opción de tratamiento para estos pacientes, ¿no? También mencionar cómo podríamos, quizás alguna de las preguntas es ¿por qué no le dimos carboplatino con 5-fluoracilo al paciente a los pacientes con biorradioterapia? Que según las guías es bastante válido, pero recientemente hicimos un análisis retrospectivo de nuestros pacientes que recibieron concomitancia con la radioterapia y observamos que definitivamente el estándar sigue siendo el cisplatino trisemanal. En caso de que no se pueda dar trisemanal, semanal es una excelente opción. Y entre carbo y cetuximab, parece ser que es mucho mejor el dar cetuximab, por lo cual estamos empezando a preferir la concomitancia con biorradio en esos pacientes inelegibles a platino. Y con eso termino. Les agradezco mucho su atención y estamos viéndonos pronto. Muchísimas gracias.